Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar ahí unos segunditos mientras el resto de los participantes va ingresando desde la sala de espera. Ahí, bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir con ustedes este nuevo conversatorio en el contexto de nuestro diplomado de libre competencia, quien nos acompaña hoy día su director académico, profesor y amigo, ¿cierto?, de la facultad, don Enrique Vergara. Yo empiezo a perder la noción del tiempo, pero ¿cuánto? 10 años ya 10 años. llevaremos impartiendo, ¿cierto?, ininterrumpidamente nuestro diplomado, el que está próximo a comenzar a fines del mes de julio, así es que desde ya encantada de invitarlos a conocer el programa y a participar de él en caso que estén interesados. Bueno, en el contexto entonces del diplomado que está permanentemente, ¿cierto?, desarrollando actividades en torno a la materia que convoca el programa. Hoy día nos acompañan dos también grandes expositores y profesores también, a quien Enrique va a introducir, ¿cierto?, en el contexto de esta charla que va a tener por tema el procedimiento de delación compensada en la Fiscalía Nacional Económica. Así es que, Enrique, te doy el pase para que puedas introducir a nuestros expositores, a quien desde ya les agradezco, ¿cierto?, su tiempo y la generosidad de compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, Carlota. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto recibirlos nuevamente en actividades que desarrolla el diplomado, como dijo Carlota. Hoy día con un tema que no pierde nunca vigencia, que es la delación compensada. Y fundamentalmente hoy vamos a hablar un poco del procedimiento interno que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica, que muchas veces no se conoce y ver los vericuetos que hay de ese procedimiento en esa negociación entre el delator y la autoridad. Nos acompañan hoy día dos distinguidos panelistas, don Raúl de Polo, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, socio de Kennedy's Law en Chile. Y don Juan Correa, abogado de la Universidad de Chile, ex jefe de la división de carteles de la Fiscalía Nacional Económica por muchos años y actual socio de Bering Asociados. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como anticipé, la delación compensada es un tema que no pierde vigencia, que siempre es bueno recordar, conversar sobre ella. En Chile ha funcionado razonablemente bien, dicen la información, los casos que han habido, porque de alguna u otra manera los tres pilares sobre los cuales debe edificarse un buen programa de delación compensada los contempla nuestra legislación. Esta herramienta introducida en el año 2009. Tenemos un sistema con amenazas creíbles que hacen o incentivan a delatarse, sobre todo después del año 2016, en que hay penas privativas de libertad para el delito de colusión. Tenemos las herramientas, o la fiscalía tiene las herramientas para descubrir o para recabar evidencia sobre eventuales colusiones, y por lo que la posibilidad de ser descubierto también opera como un incentivo a delatarse. Y por último, y quizá el elemento más con mayor dificultad enfrentan las agencias para que esto opere con éxito, es la transparencia y credibilidad en el sistema. Eh, y para eso la agencia tiene que trabajar mucho en lograr una buena reputación, en lograr que eventuales partícipes de un cartel se acerquen a la autoridad a delatarse, y es un trabajo que se va haciendo día a día, con el tiempo. Esto no nace en el día uno, la agencia tiene que aprender a cómo administrar el sistema, cómo negociar con los delatores, emiten guía interna y otros documentos de los cuales vamos a hablar hoy día. Y en ese contexto es en el que vamos a desarrollar este conversatorio. Y parto abriendo los fuegos con Juan Correa,
para que nos explique cómo es este proceso de negociación, usted que fue jefe de edición de carteles durante tantos años, qué aprendizaje ha tenido la Fiscalía en ya casi cuántos años llevamos de delación, desde el año 2009, casi 20 años, 17 años. Así es, así es. Gracias, Enrique. Parto por agradecer a Adolfo Ibáñez por la invitación a este interesante seminario y invitar a las personas en la audiencia a inscribirse en el seminario que sabemos es de una altísima calidad. Dicho eso, dos puntos que tocar. Uno, yo creo que los aprendizajes en el proceso de la acción compensada están sobre todo en el tercer punto, en el tercer pilar que tú mencionabas, Enrique, de la transparencia y la credibilidad en la institución de la delación compensada. El resto de los elementos, yo diría, desde la reforma del 2009 y luego probablemente acrecentados por la reforma del 2016 se han mantenido siempre presentes. El peligro de detección, las herramientas a disposición de la autoridad para detectar siguen estando ahí. La Fiscalía, a diferencia de otras agencias de competencia, no descansa preponderantemente en la delación compensada como un mecanismo de detección ni de prueba de carteles. Así que creo que esos dos pilares estaban más o menos despejados. En el tercero, creo que fue donde hubo más aprendizaje, al menos en el periodo en el que estuve yo. Y quizás en la formulación de tu pregunta hay una pista, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que hay una negociación entre la Fiscalía y quienes postulan. Para entender cómo es ese proceso, hay dos cuestiones de contexto que quizás es bueno entender antes de revisar cómo ha sido la evolución. El primer elemento de contexto que es importante es que la delación compensada es tremendamente contraintuitiva, tanto para la autoridad como para las empresas y sus abogados, ¿no? Por un lado, la Fiscalía, que está acostumbrada a investigar y a utilizar muy celosamente sus herramientas de investigación, lo que hace es ceder en un privado sus herramientas de investigación para que ese privado haga una investigación interna y le entregue a la fiscalía la evidencia, ¿no es cierto? Eso para la fiscalía es en principio algo muy contraintuitivo. Y es igualmente contraintuitivo desde el otro lado, ¿no? Abogados defensores, su rol en la delación compensada es reunir evidencia que incrimina a su cliente y entregársela a la autoridad. O sea, todo lo contrario, ¿no? de lo que hacen habitualmente. Eso hace que el proceso tenga una complejidad adicional. Y otro elemento de contexto que es importante es que la fiscalía y también sus contrapartes, los abogados de libre competencia, suelen encontrarse en el contexto de carteles o de conductas de investigación en un ambiente muy adversarial, ¿no? No es un ambiente de confianza o de colaboración como eventualmente puede darse en el contexto de fusiones. Es un ambiente típicamente adversarial desde el proceso de investigación en adelante. Y el proceso de delación requiere un tipo de acercamiento que no es el habitual, ¿no es cierto? Y requiere un tipo de actitud probablemente hacia el proceso que no es propiamente el adversarial. Si uno toma esos dos elementos de contexto, creo que es fácil em, llevar adelante el proceso de delación compensada con una mirada que quizás no es la que más incentiva el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezamos con la delación compensada del año 2009, me tocó ingresar un poquito después, pero en este contexto asumíamos que quien venía a la fiscalía necesariamente no iba a estar mintiendo, ¿no es cierto? Y que nos iba a entregar la evidencia que creyeran que era justo la suficiente para que le entregaran el beneficio de dación compensada y nada más. Y por tanto, en ese proceso de negociación que hacía habitualmente la fiscalía, donde fijaba el estándar probatorio, bueno, justo un poco encima de lo que le estaban entregando, ¿no? Porque si uno supone que le están mintiendo, uno tiene que poner un estándar que sea superior a lo que le están entregando. Y eso hacía que el proceso fuera un proceso muy friccionado. Em, y progresivamente, en parte por la inserción de la Fiscalía en el contexto internacional, la relación con otras agencias, la capacitación, y en parte también por algunas encuestas que hicimos internamente en la Fiscalía, donde preguntamos precisamente por la experiencia en el proceso de delación, fuimos dando cuenta que la incertidumbre respecto de qué va a pasar al final del proceso de delación, de si va a ser otorgado o no el beneficio, es una cuestión que produce mucha incertidumbre. Y eso hace que los incentivos a delatarse sean menores. ¿M? Entonces fuimos lentamente transitando desde este mundo adversarial a tratar de entender la delación como un proceso más bien colaborativo,
¿ya? Yo creo que esa es la lección más importante que fuimos sacando. ¿Cómo se descompone esta lección, que yo creo que es la más importante? Lo primero es que lo relevante desde el punto de vista de la fiscalía no es cada proceso de delación compensada, sino cómo las decisiones en cada proceso afectan la herramienta o la institución de la delación compensada. Si yo soy tremendamente severo en un proceso de delación y asumo que me están mintiendo y siempre estrujo un poco más, puede que en ese caso obtenga algo más de evidencia, ¿no es cierto? Pero es probable que dañe la institución porque los incentivos a volver a venir eventualmente se reducen, ¿no es cierto? Entonces, un primer cambio, el primer aprendizaje, diría yo, fue entender que las decisiones que se toman dentro del proceso, dentro de lo que llamamos la negociación del proceso de relación compensada, tienen que hacerse pensando no solo en el proceso en particular, sino cómo ellas repercuten en la institución de la relación compensada en general y en los incentivos de los abogados, defensores y de las empresas para recurrir a la institución. Lo segundo, y relacionado con este mismo punto, es que la fiscalía, y eso cuesta entenderlo cuando uno está ahí adentro y vive en un ambiente adversarial, tiene que convertir la herramienta de la relación compensada en una buena decisión desde el punto de vista de negocio. ¿No es cierto? Las empresas, entendemos, son agentes racionales y van a acudir en la medida en que terminen mejor de lo que habrían terminado si no hubieran ido, ¿no? Y eso obliga a la fiscalía a prestarle atención a cuáles son las preocupaciones, los miedos, ¿no es cierto?, que las empresas y que los abogados traen cuando vienen y a tratar de colaborar y ayudar a que el proceso sea, en ese sentido, lo más expedito posible y que cause el menor daño posible dentro de la empresa, de manera tal que hayan incentivos para utilizar la herramienta no solo en ese caso, sino en casos futuros, ¿no es cierto? Un tercer aprendizaje que yo creo que también está relacionado es que aprendimos mejor cuál es el rol que juegan los abogados de las partes en los procesos de delación. En algún sentido quedan como el jamón del sándwich, ¿no? Entre la autoridad que les exige más y las empresas, y sobre todo los ejecutivos de las empresas que participaron de la delación, que quieren entregar lo menos posible o se resisten a admitir que participaron de una conducta. Y se resisten durante mucho tiempo, hasta que finalmente terminan entregando la oreja, ¿no? Si uno entiende ese rol que cumple el abogado entre la autoridad y la empresa, puede ayudar al abogado, ¿no es cierto? Puede colaborar con él para que pueda en el proceso de investigación interna de la empresa obtener la mayor cantidad de evidencia posible. Y en cuarto lugar, que es una cuestión que nos encargamos de transmitir siempre al comienzo del proceso, una vez que sacamos estos aprendizajes, es transmitirle al delator que los incentivos, una vez que se acepta la delación compensada, quedan alineados. La suerte del delator y la fiscalía quedan alineadas, ¿no? La delación no es la única fuente de evidencia. Normalmente la evidencia se utiliza después para medidas intrusivas, etcétera. Y si en el camino la evidencia muestra cosas que difieren o que no son coherentes con la historia que el delator cuenta, la fiscalía y el delator tienen un problema. O sea, si es que el delator viene y dijo que la colusión consistía en esto, y nos enteramos después que consistía en esto y dos más, o te dicen que duró desde el año 2008 y en realidad sabemos que partió el año 2005 con la evidencia, hay un problema, ¿no? Para la fiscalía y para el delator. Transmitir eso ayudó mucho también, creo yo, a alinear los incentivos entre el delator y la fiscalía, explicándoles que las suertes quedaban amarradas con posterioridad a eso. Creo que la política de persecución de personas naturales, por un lado, y la criminalización, por otro, ayudaron también, ¿no es cierto?, en alinear estos incentivos y que las personas naturales colaboraran más durante y con posterioridad al proceso. Así que resumiendo un poco, Enrique, y respondiendo a tu pregunta, creo que en el proceso una de las lecciones más importantes eh, es que el proceso de delación Mm. compensada y la negociación en la delación compensada no debe ser entendido como un proceso adversarial, sino colaborativo, que las decisiones en cada proceso de delación tienen que ser tomadas pensando en la institución de la delación compensada y no en el caso en particular, ¿no es cierto? Eh, y que es necesario ponerse en los zapatos, ¿no es cierto?, de la empresa y del abogado que lo está trayendo de manera tal de producir incentivos para que en casos futuros la delación sea una herramienta atractiva tanto para las empresas como para los abogados que las aconsejan. Yo diría que ese ha sido probablemente, al menos en el periodo que me tocó a mí, yo hace un tiempo ya no estoy, no sé cómo habrán cambiado las cosas, pero fue ir aprendiendo a que el proceso de relación compensada tenía que ser un proceso considerablemente más colaborativo y menos adversarial entre la autoridad y quienes postulaban. Muchas gracias, Juan, muy interesante. Se me olvidó decir que al término del conversatorio vamos a abrir un espacio para preguntas de los asistentes. Don Radola,
Usted que ya está en el sector privado hace harto tiempo y a lo mejor le ha tocado la experiencia de defender a algún delator o representar a algún delator en la fiscalía. ¿Qué dificultades podría tener o tiene alguien de carne y hueso que postula este beneficio? Sí. Bueno, es un mundo del que podemos hablar. Primero, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Es un agrado a la compañía estar como parte del cuerpo de profesores del diplomado. Siempre es muy agradable. Y esperamos que algunos de ustedes o todos los que quieren se entusiasmen para formar parte del alumnado de esta versión del diplomado que ahora viene. Eh, Mira, la visión del delator o de la empresa que tiene que tomar la decisión de delatarse es una decisión simple y compleja a la vez, ¿no? La decisión más simple es delatarse y hacerlo de inmediato. Esa es la decisión teóricamente más simple. ¿Ok? Pero después se puede retirar si uno no está conforme o se da cuenta que no juntó la evidencia, etcétera. Pero lo primero que uno hace como abogado cuando llega un cliente con este caso, esta probabilidad de que haya que se cometió o no se cometió una delación, tenemos dudas, estamos en problema, eh, lo primero es delatarse, porque delatar y después retirar la delación no supone sanción y no es conocido, queda dentro del ámbito de la fiscalía y de la parte que se delató y se retiró, lo que es una garantía también del proceso dentro de la herramienta de delación compensada. Ahora, ¿qué factores uno ve como abogado de parte, digamos, de delator, que son los factores que hay que tener en cuenta para más o menos vaticinar si la delación en nombre de un cliente puede o no puede ser exitosa? Yo aquí hice una tablita, pero básicamente es la posición en que llegas, si eres el uno, el 2 o el 3, ¿no? Si tu ticket lo obtuviste antes o después de que se hayan producido las medidas intrusivas o el allanamiento. En tercer lugar, vital, si tienes o no tienes el mínimo suficiente de evidencia. Ya voy a hablar un poco de cómo esperar o saber cuál es ese mínimo de evidencia para poder obtener el beneficio. Y después hay tres factores que son súper complejos y que Juan los adelantó de alguna manera y que dependen del cliente o de la capacidad que tenga el abogado en llevar al cliente a hacer una delación ordenada, ¿no? Y estos son tres factores. Primero, si el cliente está internamente en orden. Esto es, si los ejecutivos potencialmente involucrados en el hecho que se quiere delatar y el directorio, y los dueños de la compañía, ¿no?, están todos alineados en que este es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto, entre todos ellos, en donde no puede haber voces disidentes, digamos, o discordantes, eh, porque eso puede generar muchos problemas. Y es por eso que es una ventaja que el sistema de delación compensada eh, eh, extienda los beneficios a todas las personas que la empresa que pide el beneficio señale como beneficiarios del mismo. Eso permite alinear todos los esfuerzos, pero no siempre se produce esa alineación. Entonces, uno de los primeros trabajos que uno tiene que hacer es ver que esa alineación existe. Otro factor interno de la compañía es que la compañía tome la decisión y la implemente de colaborar 100% con los abogados. ¿Por qué? Porque preparar una delación es mucho trabajo. Y es mucho trabajo no solamente para los abogados, es mucho trabajo para la empresa. La empresa tiene que dedicar a ejecutivos, que son los que están generalmente involucrados, ¿no?, y a personal interno de la compañía, que tiene que seleccionar, identificar y además formar una especie de task force que se dedique a esto, a producir la evidencia, a buscar los correos, a hacer los primeros exámenes forenses de lo que se tiene o de lo que no se tiene, contar el cuento, ser entrevistado, aceptar ser entrevistado, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber o tiene que buscarse a toda costa, como abogado, que la empresa colabore contigo en este proceso. Y eso deriva en un tercer factor que es, oye, yo tengo que terminar esta colaboración ordenada con un fin de investigación interna llevada a cabo por los abogados que vamos a presentar la delación
exitoso. O sea, yo tengo que tener una investigación interna que concluya exitosamente. Si tú llegas primero, si tú llegas antes del allanamiento, tienes evidencia, tienes orden interno, tienes colaboración con tus abogados y se hace una investigación interna exitosa, lo más probable es que tú obtengas el beneficio. Como estas torres de juguete que son bloques de madera, ¿no? Si tú empiezas a sacar estos bloques de a poco, la torre se va a desmoronar. Entonces, claro, tú puedes llegar primero, pero después del allanamiento. En ese caso, tú sabes que el estándar de prueba que te va a exigir la fiscalía es un poco mayor. Tú puedes llegar primero, pero no tener evidencia. Simplemente no hay nada más. Y así sucesivamente. Pero en particular, lo que yo quiero un poquito destacar acá es la situación del segundo delator. El primer delator, en general, es el que lleva toda la ventaja. El sistema está diseñado para eso. ¿Sí? Es a quien la fiscalía le aplica el menor estándar de prueba para analizar la evidencia que va a aportar, ¿verdad? Se le acoge con los brazos abiertos, digamos. Se ve como una potencial gran ayuda para el caso que está investigando la fiscalía. Y por lo tanto, su posición es relativamente cómoda si cumple más o menos todos estos factores. La situación del segundo es mucho más compleja. Primero porque el segundo tiene que esperar a ver qué pasa con el primero. La única esperanza del segundo es que la delación del primero se caiga, no resulte, y el segundo pasa a ser el primer delator. Eso pasa 0 veces, muy pocas veces. O sea, que yo conozca en los casos que a mí me han tocado, porque aquí hay otra cosa que uno no sabe qué pasa con los otros casos. ¿Ah? Los otros casos que han llevado otros abogados y que o fueron retiradas las delaciones, ¿no? O fracasaron en la solicitud del beneficio. Uno no sabe qué pasa. Bueno, en los que uno conoce, la posibilidad de que el segundo tenga una mejor vida es muy difícil, ¿no? Entonces, el segundo tiene que analizar muy bien si quiere delatarse o no. O sea, en mi experiencia, fíjense, la única lógica para delatarse llegando segundo y mantenerse ahí es esperar que caiga el primero. ¿Mm? Si no cae el primero, y a ti la fiscalía te dice, oye, ya hay un primer delator, vamos a iniciar el proceso contigo como segundo delator formalmente. Ese es un punto de inflexión donde con el cliente uno tiene que tomar una decisión de ¿vamos con esto o no vamos con esto? ¿Por qué? Porque los beneficios del segundo delator son medio pobres. ¿Mm? Por no decir derechamente insuficientes. ¿Mm? Porque tiene hasta un 50% de reducción de la multa. ¿Ok? Tiene una baja, un grado en la sanción criminal que pueda corresponder, pero nada más. Y va a tener que someterse después en un juicio ante el TDLC, donde tiene que colaborar con la fiscalía y va a saber que va a ser sancionado. Y no se va a liberar de la parte penal de una manera tal que le permita zafar del año de cárcel sine qua non que establece la ley, que ese es también otro tema. Entonces, la vida del segundo es una vida muy dura. Ahora, eh, si el segundo cumple todos los requisitos, llega antes del allanamiento, tiene evidencia, orden interno, colaboración con la de investigación, pero solo segundo, todavía tiene un problema. Y esto me sirve para hablar del estándar probatorio. Porque uno hace todo esto, llega con todo lo que tiene, y uno no sabe cuánto aportó el primero. No le corresponde saberlo. Y como no sabe si uno entregó exactamente lo que entregó el primero, o algo más en los bordes, o algo más en adición. Por lo tanto, queda en manos de la fiscalía. Y la fiscalía lo único que le dice a uno es, no llegas. Bueno, pero ¿por qué no llego? No, es que no llegas. Bueno, ¿qué más necesitas? Bueno, a ver si me consigues algo por este lado. Bueno, pero es que esa es una información que yo no tengo. Podría tenerla un tercero, pero no yo. ¿No? Entonces, ahí se produce un espacio de incertidumbre súper complejo, porque el estándar es muy difícil de medir desde el punto de vista del segundo delator
para saber qué se necesita para que me den me den este beneficio. Ahora, y esto en una lógica, en un estado, un escenario de lógica inversa, como muy bien señaló Juan. Es la lógica inversa para la fiscalía, es la lógica inversa para el abogado y es la lógica inversa para el relator. Desde el punto de vista del abogado es, ¿qué hago yo? No para defender a mi cliente y salvarlo de culpa, sino que para culparlo. ¿Ah? Por eso es súper contraintuitivo y explicárselo al cliente cuesta mucho. Y lo otro que hay que lidiar cuando uno lleva estos casos, y esto poca gente lo dice y no es algo que esté tratado por la literatura, sería interesante explorarlo, es que es el impacto humano que esto produce en las personas involucradas. Ustedes me dirán, por favor, no hablemos de impacto humano con alguien que está ahí para adelantarse por un delito, una infracción. No puede haber piedad ahí, ¿no? Y la verdad es que tiene que haberla para que el delator haga su delación tranquilo. ¿Mm? Hay un proceso de reconocimiento, de resignación, de impulso que tienen que hacer las personas involucradas, y ese es un proceso que es muy difícil. Y es por eso que un abogado tiene que explicarles desde el principio a qué se van a someter. Eh, Piensen todos ustedes que la delación, si esto fuera una maratón, son los primeros 800 metros de 42 y tantos kilómetros. Porque el arco de todo lo que se viene hacia el futuro son años en la Fiscalía, en el Tribunal, en la Suprema, en el Ministerio Público, en el Tribunal Oral en lo Penal, si es que llegamos allá. Por lo tanto, al delator hay que explicarle qué es lo que se viene encima y hay que prepararlo personalmente, familiarmente, ¿no? Profesionalmente, porque se van a enfrentar a alguna suerte de rechazo o incluso muerte civil en el futuro. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer. Eso generalmente no se conversa, no se habla, es como un tabú, ¿ah? Pero es algo con lo que quienes nos, nos dedicamos a esto nos vemos enfrentados día a día, ¿ah? Que es la realidad personal de cada cliente. Ahora, dicho esto y para ir acortando un poco, el procedimiento al que uno se enfrenta cuando va a delatar a la fiscalía es un procedimiento súper ordenado, súper claro como procedimiento. El personal de la Fiscalía de la Unidad de Delación Compensada es amabilísimo, colaborador, tratan de hacer todo lo más cordial y lo más gentil posible, eh, pero ellos no dan ideas, ellos no te proponen cosas, ¿ah? Ellos no te ayudan a encontrar la evidencia, ¿ah? Eh, eh, yo siempre he pensado que es como una esfinge en mitad del desierto la Fiscalía, la Unidad de Delación Compensada, ¿no es cierto? Y es una esfinge a lo que uno tiene que tratar de lograr que sonría. Entonces yo tengo que sacarle una sonrisa a esta esfinge. Ahora, la esfinge está súper bien hecha, funciona perfecto, una gran esfinge, una gran esfinge. Pero tengo que lograr que sonría. Y soy yo el que tiene que hacer que sonría. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica. ¿Y qué problemas son los que uno enfrenta? La incertidumbre sobre el resultado, que está en relación directa con el estándar probatorio que aplique. Y aquí quiero hablar un poquitito del estándar probatorio de la Fiscalía, porque uno sabe pocas cosas. Como dije antes, uno sabe que si uno llega antes del allanamiento, el estándar probatorio es un poquito más bajo del que hay después del allanamiento, porque la Fiscalía ya tiene información. ¿Sí? Eh, y también que si uno es segundo, el estándar es distinto si es primero. Eso es una lógica, pero esto es igual que las diferencias relativas, ¿eh? Yo puedo estar más arriba o más abajo de alguien, pero ambos podemos estar acá abajo o podemos estar muy arriba. Por lo tanto, cuando la fiscalía te dice te falta, te dice, oye, tienes que subir, tú no sabes si estás acá, muy abajo en el nivel de estándar probatorio, o estás muy arriba. No hay cómo saberlo. Entonces, ese es un desafío y es un desafío, además, profesionalmente interesantísimo. Lo otro es que uno no sabe, sobre todo en las etapas primeras de una delación,
¿Cuál va a ser el ensamble dentro de la fiscalía entre lo que produzca la unidad de la acción compensada cuando te da el beneficio y por lo tanto recoge esa evidencia, por una parte, y la unidad anticarteles por otro? Pues la unidad anticarteles está investigando, sigue su camino, ¿no? Sigue su camino. Entonces, ¿cuál va a ser el ensamble? ¿Qué puedo decir acá que pueda ser contradicho al otro lado? ¿Mm? Entonces, ahí también hay un juego de espacios y de convergencias de información que hay que ir midiendo. Y lo otro es que no sabemos, y esto lo anuncié un poquito antes, qué pasa con los casos que se retiran. Yo puedo conocer los propios, me tocó profesionalmente atendiendo a algunos clientes, pero no los de los demás. ¿Ah? Y claro, no hay manera de saberlo, porque precisamente la caja negra del sistema es la que permite que el sistema funcione. Pero eso ayuda a la incertidumbre. Pero en general, si yo tuviera que dar una evaluación de la experiencia como abogado que atiende clientes y que presenta delaciones ante la fiscalía, yo tengo que decir que la experiencia de usuario, digamos, la experiencia de usuario es de primera. Es de primera. La fiscalía en esto es de un profesionalismo y ha dado muestras de mantener confidencial la información que se entrega, aunque después se retire, y lo cuida eso celosamente, y por lo tanto eso da muchas garantías. El gran problema es qué pasa en la caja negra de la decisión final, sobre qué estándares de prueba ocurre, y además esto depende de una sola persona, que es del fiscal. La unidad de delación compensada es una propuesta, una recomendación al fiscal. Pero es el fiscal el que decide. Y ojo, es el fiscal quien en el futuro es el único que sabe qué evidencia entregó a alguien y después retiró. Pues lo puede conocer perfectamente. Y por lo tanto es el fiscal, persona natural, él, ella o él, quien sea en ese minuto, quien, cuando después habla con la unidad anticarteles, cuando ya se ha retirado una delación compensada y hay que seguir andando con la investigación, es el fiscal el que sabe qué es lo que había ahí y que se podría haber usado. Y esa es una membrana muy, muy, muy delgada, ¿sí? Que está en manos de una sola persona. Yo sé que la fiscalía tiene mecanismos internos súper sólidos para poner estas murallas chinas, pero esa muralla china es súper, súper, súper frágil en ese punto. Ahora, tiene una lógica institucional, porque el fiscal es el que tiene que decir una cosa y la otra, alguien tiene que tomar la decisión. Pero eso, desde el punto de vista del delator, también es una incógnita, ¿eh? Y lo último, y ya dejo de dar la lata en esta parte de la presentación, es que cuando a ti te dicen no, ¿m? tú, tú lees la resolución, ¿ah? No todas las resoluciones tienen muchas cosas, dicen muchas cosas, pero siempre el argumento es el mismo, no es suficiente. Pero tú no sabes por qué no es suficiente. No sabes si no es suficiente porque ya tenía todo el fiscal, no sabes si es suficiente porque la fiscalía sigue una línea de investigación levemente distinta, etcétera. Ahí es simplemente uno se va para su casa y la gran garantía que tiene sí es que a uno le devuelven todo, a la fiscalía no se queda con copia, no lo puede usar después, digamos, si es que lo obtuvo en la delación y no por otra fuente, por supuesto. Y uno se va para la casa y tiene que empezar a decirle al cliente, oye, ahora es al revés, ahora tienes que negarlo todo, ahora tienes que defenderte, ahora te van a acusar, ahora es la lógica del gato y el ratón que siempre hemos conocido. Muchas gracias, Raúl. Bueno, este tema da para harto, digamos. Y me quedo con una pregunta para Juan. Dos preguntas en realidad a propósito de un poco lo que comentó Raúl Lab. Obviamente que si hay una investigación en curso y más aún si hay un allanamiento, obtener una delación es muy difícil, ¿no es cierto? O más difícil que si no la hay. Pero yo me preguntaba, la Fiscalía puede que con una investigación en curso y un allanamiento ya tenga pruebas,
en su concepto que pueda fundar un requerimiento y que le vaya relativamente bien al tribunal. Pero puede suceder que se acerque un primer delator y le aporte prueba extra que asegure de alguna manera ganar el caso. ¿Cuál es el incentivo ahí de la fiscalía a aceptar esa delación? Porque por un lado, yo creo que ahí tiene un dilema. eh, no se le puede llevar pelar al delator si ya tengo la evidencia, pero por otro lado tampoco puedo desincentivar las delaciones. Entonces, esa es una pregunta, ¿cómo trabaja ahí la fiscalía en ese escenario? Primer delator, allanamiento, y la fiscalía tiene evidencia que en su concepto puede fundar un requerimiento. Y la segunda pregunta es, ¿qué espacios de mejora ves, Juan, en esto? Si hay mejora a nivel legislativo, si la fiscalía tiene que emitir otro tipo de documento, si de una buena vez terminamos con el segundo delator, porque parece ser, por lo que dijo Radoslav y lo que ha mostrado la experiencia, y vaya la experiencia que tuvimos en el caso del Tishu, que la segunda delación no es tan conveniente, digo. Entonces, esas dos preguntas tenía para ti. Muchas gracias, Enrique. Si te parece, voy a tomar tu segunda pregunta, oportunidades de mejora, y ahí mismo voy a comentarte qué pasa con las delaciones post allanamiento. Y voy a hacerme cargo también de algunos puntos que tocó Radoslav que me parecen interesantes, la perspectiva más bien desde la autoridad, ¿no? Para ver cuáles son las oportunidades de mejora y para ver un poco la respuesta a estas preguntas, es bueno mirar un poquito las cifras. No son muchas, porque son las cifras que hay públicas. Es muy posible que haya procesos de delación de los que no sabemos, pero en aquellos requerimientos que han sido presentados con delaciones del caso Tecumseh, que es el primero, que se estrenó junto con la nueva ley prácticamente, hay 12 casos, ¿ya? De requerimientos con delación compensada. De esos cuatro, o sea, de esos 12, perdón, hay cuatro que son tipo A, los estadounidenses llaman tipo A, que es una distinción entre si uno se delata antes de que haya investigación o después de que haya investigación. No estoy hablando de allanamiento todavía, es solo si hay investigación o no hay investigación, ¿ya? Entonces, tenemos un tercio, ¿no es cierto?, que son tipo A, ¿no es cierto? O sea, 2 tercios de las delaciones son cuando ya las partes están siendo investigadas. Una de las gracias que tiene la delación tipo A es que toda esta taxonomía muy interesante que hizo Radoslav se ordena muy bien, ¿no? O sea, si es que no hay investigación iniciada, ¿no es cierto? Usted va a ser el primero, casi por definición, ¿no es cierto? Va a ser antes de la intrusiva, por definición también. Em, Va a tener más evidencia que la fiscalía por definición, porque no está investigando. Entonces se la van a tener que aceptar. Si yo no estoy investigando el mercado, es imposible que yo tenga más evidencia que la que me esté trayendo el delator, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los primeros 3 factores. Los 3 factores internos que me parecieron muy interesantes que tocó Radoslav pueden ser un poco más complejos, ¿no? Uno puede hacer una delación tipo A y así todo tener desavenencias dentro de la organización. Entonces esos no quedan solucionados. Pero la delación tipo A es una delación muy importante, en particular en el derecho norteamericano, y en Chile parece ser todavía poca, ¿no? O sea, solamente un tercio de los casos con delación son delaciones tipo A, y yo creo que algo que la Fiscalía debiera, si es que es posible, no digo que sea fácil, digamos, hacer es tratar de incentivar que hayan mayor cantidad de tipos A. Porque eso hace que la Fiscalía le venga un caso que no estaba investigando, ¿no es cierto?, con investigación, con información interna. Ese es un caso que tiene una chance de éxito altísima, ¿no? Y le hace más fácil la vida a la fiscalía en la parte que es más difícil, que es cuando uno está iniciando o tiene una idea de que puede haber un mercado donde hay corrupción y uno dice, bueno, sin acercarme a los investigados, ¿cómo obtengo evidencia? ¿No? Ese problema se lo soluciona el delator. Y las cifras parecen ser todavía relativamente bajas. Em, ¿Cómo podría buscarse una mayor cantidad de delaciones tipo A? Hay algunos factores que corren en contra. En general, las economías pequeñas como la nuestra, donde los grupos de ejecutivos de las empresas suelen tener vínculos entre sí, etcétera, hace más difícil la delación. Eso hay evidencia empírica de que en la economía más pequeña la delación es un elemento que se utiliza menos porque el castigo social eventualmente puede ser mayor o las relaciones de confianza entre las personas puede dificultar, ¿no es cierto?, ese proceso. Tenemos también cuestiones culturales, ¿no es cierto? El soplón desde que uno está en el colegio siempre es un mal sujeto, ¿no es cierto? Entonces,
Se conjugan muchos factores, pero ¿qué se podría hacer? Yo creo que para eso vale la pena mirar cuáles son los casos donde han habido delaciones tipo A. La primera es Tecunce, que fue la primera delación que hubo, que corresponde a un cartel internacional. Cuando hay carteles internacionales, las empresas corren, ¿no es cierto?, para ser los primeros en los distintos países donde hay delación. Y eso, yo no lo sé, porque no he estado nunca ahí, pero me lo imagino. Debe haber un Excel donde hay unos abogados de Washington y unos abogados de Bruselas, y está la lista de los países, y dicen en este sí, en este sí, en este no, en este sí, en este no. Yo no tengo certeza, es verdad que los carteles, la persecución de carteles internacionales ha bajado en el último tiempo, em, pero yo no tengo certeza de que estemos en ese Excel o que estemos en la hoja correcta de ese Excel. Y yo creo que hay un esfuerzo ahí que eventualmente se puede hacer, porque esa es una delación que va a ser típicamente tipo A, ¿no? Después, otros dos casos son asfaltos y alimentos de salmones, ¿ya? En los dos casos, la delación tipo A se produjo tras la adquisición de una empresa por parte de otra. Y en el proceso de due diligence, o cuando empezaron a operar la empresa que habían recién adquirido, se dieron cuenta que habían elementos que eran raros, ¿no es cierto? O sea, en el primer caso, que es el caso Asfalto, el grupo Luxich se acababa de comprar Enex, ¿no es cierto? Y notó que había algo aquí raro. En el caso de Alimento para Salmones, Cargill se acababa de comprar Iwos, y notó que había un elemento raro. Y eso eventualmente les puede traer responsabilidades después, y es bueno para ellos distanciarse de eso lo antes posible, librarse de responsabilidad y entregar la cuestión a la autoridad. Eso pasó en esos dos casos. Em, y parecido, pero no es tipo A en naviera, ¿no es cierto? Esa es una fuente interesante, y donde yo creo que donde uno podría quizás tener una estrategia más proactiva cuando hay fusiones, que la fiscalía además las ve, ¿no es cierto? De incentivar que si encuentran algo raro, una delación se produzca. Y el cuarto caso de delación tipo A, que es muy interesante, una rara avis, es transporte de valores, en que fue una persona natural la persona que se delató. Eh, y, y eso no es frecuente ni en Chile ni en el mundo hasta donde sabemos. Y yo creo que es un mundo donde también se puede salir a buscar más delaciones tipo A. ¿Por qué? Porque en algún sentido puede desalinear los incentivos entre las empresas y sus ejecutivos. ¿No es cierto? Lo que hemos entendido siempre de la relación compensada, que esto es una carrera entre los competidores por quién llega primero a llevarse el market. Ahora la carrera incluye más competidores, más corredores. Están también cada uno de los ejecutivos que participó. ¿No es cierto? Y explotar esas posibles desavenencias de intereses puede ser una fuente rica de delaciones compensadas, ¿no es cierto? Ahora voy a tu pregunta, pensando en otra oportunidad de mejora, em, que es de los 12 casos que han habido con delación compensada, 11 han tenido medidas intrusivas, ¿ya? De esos, 4 las medidas intrusivas han sido anteriores a la delación compensada. Esto es toda información que está en los requerimientos, así que para que no vaya a creerse que estoy aquí ocupando la posición que alguna vez tuve. Em, 4, son 4 solamente, tampoco son tantas, no tiene que creer que son más. Pero ¿por qué es importante que se produzca la delación compensada aun cuando eso ocurra? Aun cuando sean después de las medidas intrusivas. Hay varias cosas. La primera es que acelera las investigaciones. Y esto, en todos los estudios que ha hecho SECO sobre duración de investigaciones, las investigaciones con delación compensada son más rápidas que las sin. Y esto, yo creo que es fácil de entender si uno se imagina. Al día siguiente que uno vuelve a un allanamiento, uno tiene los computadores y los teléfonos de un montón de ejecutivos y hay que empezar a buscar. Y buscar es una aguja en un pajar, ¿no es cierto? Porque no es que uno ponga colusión y aparezca toda la evidencia que uno va a presentar en el requerimiento. Es complejo. Obviamente la Fiscalía tiene desarrollado muchos métodos y ha copiado mucha experiencia y por lo tanto sabe buscar, pero es lento el proceso. Eh, y obviamente cuando viene alguien de adentro y te dice, mira, esto funcionaba de esta forma, esta era las comunicaciones que se comunicaban, estas eran las palabras clave, este era el orden de mi computador, así tenía yo mi correo, teníamos en tal aplicación las comunicaciones con el competidor, inevitablemente se acelera la investigación. Y no solo se acelera, sino que le da una riqueza mucho mayor, ¿no es cierto? Uno cuando interpreta un documento incautado, hace un esfuerzo interpretativo muy grande y tiene que ponerse muchas veces en muchas posiciones posibles de abogados defensores qué explicaciones pueden dar para ese documento, distinta a la versión colusiva que yo estoy viendo. Y como ustedes se imaginarán, como dice el dicho, cuando uno anda con un martillo en la mano, todo tiene cara de clavo. Y cuando uno está investigando colusión, de repente se emociona en exceso
y ve colusión donde en realidad puede haber una explicación alternativa. Y ese ejercicio también es muy desgastante y requiere mucho tiempo, ¿no es cierto? De cada evidencia que yo tengo, someterla a los tests más ácidos. Eso se reduce considerablemente cuando yo no tengo que interpretar que le llamaban los primos, ¿no es cierto?, a la competencia, porque me lo está diciendo alguien directamente. Entonces, tiene esas dos ventajas. Yo creo que para la fiscalía obviamente sería mejor tener delaciones antes de los allanamientos, pero no es que los que sean después sean inútiles. Aceleran las investigaciones y le dan una riqueza a la investigación que no necesariamente tienen. Yo me acuerdo que cuando Felipe Arraza decía el allanamiento te da fotos, ¿no es cierto? La delación compensada te da una película, ¿no? Porque te animan lo que estás viendo en sucesivas eh, piezas de evidencia. Entonces, yo creo que ese es un punto importante que rescatar de los casos donde hay delación incluso con posterioridad a las medidas. Y por último, para referirme solo un segundo a lo que mencionaba Radoslav, que tiene mucha razón, de la posición del segundo es una posición considerablemente más difícil. Radoslav lo mencionó al comienzo, pero yo quisiera desarrollarlo un poquito, que es que hay razones institucionales para que esto sea así, ¿no es cierto? No es casualidad que el segundo la tenga mucho más difícil porque los incentivos en la estructura, en la arquitectura del sistema, tienen que estar puestos para que las empresas corran a delatarse. Y si yo tengo fácil obtener un beneficio cuando voy segundo, no voy a correr, va a ser anterior a mi competidor, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que el sistema le ponga los mayores incentivos posibles a que quien entretiene la idea de delatarse corra tan pronto tenga una noticia de que eso es posible, ¿no es cierto? Y eso pasa en parte porque los beneficios del segundo sean considerablemente distintos de los del primero. Tanto es así que hay jurisdicciones donde la institución de la delación no está disponible para el segundo. Tienen soluciones negociadas y qué sé yo, pero no en todos los casos. Hay casos donde está para el primero, para el segundo y para todos los que vengan después. En el caso chileno, desde la última reforma, están solo para el primero eh, y no para el segundo. Y si tú me preguntas por si yo no quemaría en el fondo las naves por mantener el beneficio al segundo, no quemaría mis pestañas en eso. Antes, si es que uno pensara en reformas legislativas, yo, a diferencia de lo que dicen algunos, no pasaría por el Congreso para obtener modificaciones en el tema de la acción compensada, porque uno sabe con qué entra y no con qué sale en el Congreso. Y eso nos tocó muy de cerca. Pero si yo pudiera modificar algo, o sea, si me convirtiera en legislador mañana, probablemente la excepción de coacción la eliminaría. Creo que la decisión de la Corte Suprema en el caso Papeles, esto es una cuestión empírica, en el fondo está en la encuesta, no es que no es una opinión, sí afecta a los incentivos considerablemente para delatarse, en particular por la comprensión que se le dio, ¿no? Yo creo que entender cualquier amenaza de retaliación económica como coacción hace que se haga muy difícil delatarse por una razón muy sencilla, que los carteles funcionan amenazándose entre sí, si no es muy difícil que puedan administrarse. Eso creo que son, Enrique, las oportunidades de mejora que veo en la institución de la relación compensada. Gracias, Juan. Voy a quedar con el último punto, el de la Corte en el caso del papel tissue y la interpretación a la expresión coacción que le dio la Corte, eh, muy diferente a la del tribunal, le quitó el beneficio a SMPC. Desde el punto de vista privado, ¿ese fallo ha afectado, ha desincentivado, las empresas están más reticentes? ¿Tuvo algún efecto esto o el mundo sigue igual? Rado. El, el mundo sigue relativamente igual para todos, salvo que tú seas el absoluto líder de un mercado y te das cuenta que tienes que delatarte porque lideraste un cartel empujando a los pequeños a sumarse, digamos. O sea, en el fondo, solo en la medida que tú estés en una hipótesis de hecho muy similar al del caso Papel Tissue, podrías pensar que la delación no tiene sentido porque al final la Corte Suprema podría fallar tal como lo hizo la vez anterior. Ahora, la tercera sala de hoy es totalmente distinta a la tercera sala cuando estaba el ministro Guzmán a cargo, eh, y también es totalmente distinta a la tercera sala que podrá haber en 5 años más, en 3 años más, ¿no? Por lo tanto, esa es una circunstancia que quizá hay que evaluar, por supuesto, como un dato histórico importante, ¿m? Pero no es determinante. ¿M?
Eh, en mi experiencia, las empresas se delatan eh, generalmente porque el abogado les dijo antes y tenían un plan de compliance adentro, ¿ah? Que les decía, oye, hay que mirar esto, lo otro, y lo descubrieron o les llamó la atención algo, y lo hablan con el abogado y el abogado dijo, escarbemos un poco más y se descubre algo. O se delatan cuando les llega un primer oficio de la investigación de la fiscalía pidiendo la información de mercado, en general, así abierto, ¿no? Y le dicen al abogado, oye, me llegó esto, a ver quién lo firma, unidad anticartel. Bueno, a ver, pues se va a preocuparnos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste? ¿No hiciste? Etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cosas que gatillan el inicio del mecanismo para tomar una decisión de si me delato o no me delato. Naturalmente que cuando te allanan a las 7 de la mañana, tú a las 7:30 de la mañana tienes que estar pidiendo el beneficio. Al tiro. Por eso son muchas circunstancias. Yo no diría que es un desincentivo, pero es un hecho histórico del cual hay que tomar debida nota. Eso en general. Y si me permites, Enrique, me gustaría agregar Sí, algunas por supuesto. cosas que coincido con todas las que ha dicho Juan de aquello que debería mejorarse, pero quisiera plantear un tema que es súper polémico. ¿Por qué no forma parte del beneficio la exención de la indemnización de perjuicios? Pues yo Porque con eso, si, Enrique. ah, porque si ustedes miran hoy día, el mayor riesgo patrimonial para las empresas envueltas en un caso de colusión, aparte de la gran multa que les puede pedir la fiscalía, aquella que le imponga el tribunal, ¿cierto? Es después tener a Conadecu respirándote en la oreja, teniendo que llevar adelante un juicio indemnizatorio en paralelo a la causa criminal, porque eso es lo que debería estar pasando, digamos, después de que el fallo del TLC esté firme, confirmado por la Suprema o modificado, pero sancionando por la Suprema. Entonces, es un desincentivo a delatarse saber que cualquier cosa que yo haga, aunque llegue primero, cumpla con todos los factores, logre todo, tenga todas las estrellitas puestas en el pecho, yo igual voy a tener que hacer un gran cheque después de un proceso en que van a determinar que yo perjudiqué a X, Y, Z, digamos, con la conducta anticompetitiva. Ese es un tema que yo no tengo una respuesta, pero que quiero dejar arriba de la mesa. Y el otro tema que esto ya es casi un tema gremial, ¿no? Es que uno como abogado que defiende o le ha tocado defender ante el TDLC empresas o individuos que no obtuvieron el beneficio, ¿no? Se enfrenta con algo que es terrible, que es que uno sabe que en la mente del tribunal lo que dice el delator es cierto, o parte con una presunción de verosimilitud porque pasó por el filtro de la fiscalía. Por lo tanto, la lucha que tiene que hacer uno en la defensa es una lucha homérica, ¿ah? Es derribar casi una certeza que está puesta ahí, ¿ah? Es como Sísifo, que sube su roca hasta la cima y se le cae la roca y tiene que volver a subirle y decir por toda la vida. Es realmente un tema, eh, la deferencia natural que se produce en el juzgador frente a los hechos como han sido declarados por el delator y pasados por el filtro de la fiscalía. ¿Por qué se forma? ¿Cuál es el problema? Es que, ¿qué pasa si un delator fue lo suficientemente brillante como para bypassear en todo o en parte a la fiscalía? Asumamos en parte. ¿Qué pasa si la fiscalía, como don Andrés Bello, estuvo en una mala tarde? ¿Ah? Eh, y, y su investigación no es de las más bonitas o de las mejores que tuvo en su momento, se aferró de la delación como de un clavo ardiendo, no contrastó todo lo que dijo el delator,
y la verdad es que los que están defendiéndose y no tienen el beneficio de la delación, saben que eventualmente lo que está diciendo la fiscalía y lo que dijo el delator no es cierto. Por mucha prueba que uno dé, por mucha evidencia que uno ponga, es súper difícil romper esa deferencia psicológica que hay hacia la verosimilitud del delator. Y la verdad es que no sé cómo eso se modera, no lo sé, pero es una realidad, ¿ah? Es una realidad. Entonces es una dificultad que quizá habría que ver dentro del mecanismo, cómo establecer dentro del mecanismo de la fiscalía sistemas de doble check o de doble control respecto de la apreciación de la verosimilitud o la credibilidad de la evidencia que les presenta el delator antes de presentar, ah, como parte del requerimiento o la evidencia durante el juicio. Ese es un tema. ¿No? Y lo otro que mejorar es todo el tema penal. O sea, yo tengo un artículo escrito en 1997, eso puede dar cuenta de lo viejo que soy, eh, diciendo que el decreto ley 211 de ese entonces había que despenalizarlo. Bueno, se despenalizó y después el 2003 se repenalizó y es donde estamos hoy día. Yo no sé si después de 6 años de juicio, investigación y tramitación ante la Corte Suprema, iniciar una investigación penal para eventualmente llegar a un juicio oral en lo penal. ¿Mm? Tiene sentido en términos de, eh, de, eh, de derecho sancionatorio general del Estado, digamos, de la actividad punitiva del Estado en general. Yo creo que el propósito de desbaratar el cartel, que es lo que importa, digamos, ya está cumplido. Las sanciones pueden ser muy fuertes en términos patrimoniales, ok. La sanción social para los involucrados es terrible. No sé si la cárcel es una medida adicional. Yo sé que la sanción de cárcel es una medida súper que agrada al público, que agrada a los políticos, que agrada a la prensa, digamos, pero no sé si es funcional de verdad a un sistema eficiente de detección y desbaratamiento de carteles, ¿no? Eso como concepto. Ahora, ¿cómo está establecido en la ley y cómo va a resultar? Porque no hemos tenido ni un caso, ni uno. ¿No? La verdad que no sé, pero uno puede prever que van a existir muchos problemas. Primero, después de todo ese tiempo, la prueba decae en el tiempo. Los testigos ya no se acuerdan, hay información que ya no está, hay información que es distinta. Segundo, es, el Ministerio Público va a querer partir de foja cero, entonces ¿cuál va a ser la correspondencia entre la verdad procesal establecida en el TDLC versus la verdad procesal que se requiere en materia penal respecto de los hechos? Ahí puede haber tensiones, puede haber diferencias, va a haber que reprobar cosas, puedo cuestionar cosas que ya me probaron o no, etcétera. Eh, y hay cero claridad respecto a las salidas alternativas. 1 año de cárcel efectiva, bueno, eso quiere decir que yo no puedo negociar una salida alternativa. Eso, pero no hay casos todavía. Entonces, aparte de la pelea entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público de quién debería tener la titularidad de la querella, que es ya el cuento viejo, ¿ah? Pero una cosa sí les puedo adelantar. Cualquier fiscal nacional económico del mundo que tenga delante de encima de su escritorio la decisión de querellarse o no querellarse respecto a un caso de colusión sancionado, fallado y afirme por el TLC y la Suprema, jamás va a dejar de querellarse. ¿Saben por qué? Porque para no querellarse tiene que justificarse. Y es muy difícil justificar por qué no voy a pedir cárcel si la ley da la facultad. Es un tema político, no es un tema jurídico lo que estoy diciendo. Políticamente, es muy difícil tener la, la entereza mental para decidirse a aguantar el chaparrón político que va a hacer de negarse a presentar una querella por un caso de colusión fallado.
Y ahí la Fiscalía va a tener que determinar un criterio para hacerlo, más allá de los lineamientos actuales que tiene, digamos, que soporte esa presión. Y es muy difícil decir por qué en este caso sí y por qué en este caso no. Y en la duda, lo más cómodo desde un punto de vista institucional es querellarse y dejar que el tema pase al Ministerio Público. Yo ya no es mi tema, yo cumplí con lo mío, digamos. Entonces, ese es un problema que yo creo que debería revisarse y mirarse con más tiempo y dedicación. Gran tema este, el tema penal, ¿eh? Eh, Entiendo que un caso en la fiscalía no se creyó que fue el de los buses de Temuco. Entiendo que, no sé cómo corrígeme. Efectivamente. Sí. Sí, pero no era Pero con el yo régimen, no era con el sistema claro, No, es con actual. sí es con el régimen actual. Y emitió la decisión fundada de no querellarse. ¿Ah? Ya, pero yo entiendo la posición de Rado y así lo enseño en clase, que el incentivo al Sí. fiscal es a querellarse, indudablemente. Oye, estamos ya en la hora. Vamos a abrir un breve tiempo para preguntas. Por favor, levanten la mano y abrimos este espacio. creo que hay un par de preguntas en Hay el una chat. pregunta en el chat. Gabriela Rendón. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tengo una pregunta para Juan. Yo estoy muy de acuerdo en que las delaciones que se presentan una vez em, que se inicia la investigación y que se realiza el allanamiento son muy valiosas para la fiscalía, especialmente en un contexto presupuestario como el actual, en como en el avance de la investigación. Em, Sin embargo, yo no me siento 100% convencida de cómo se equilibra esa ecuación actualmente en el diseño regulatorio, como pensando en si es que ese valor efectivamente es el mismo que una delación que tú llamas tipo A. Em, ¿No ves ahí también un espacio de mejora? O consideras como pertinente este tratamiento que no distingue entre los distintos tipos de delación? Esa es mi Mu- pregunta. Muchas gracias, Gabriela, porque tu pregunta me permite clarificar un punto en el que claramente no fui preciso. Em, el tratamiento de una delación cuando ya hubo medida intrusiva y el tratamiento de una delación en que no hay investigación o en que se inició investigación pero no hay todavía medida intrusiva es muy distinto. ¿Ya? Y la ley permite eso, está establecido en la guía, etcétera. Entonces el No, tratamiento regulatorio no hace que sean iguales en uno o en otro caso, porque la Fiscalía requiere que el delator le traiga elementos adicionales a los que ya tiene post allanamiento. Entonces, el punto que yo quería hacer, y te agradezco que me permite clarificarlo, es que aun cuando yo ya tenga evidencia incautada, ¿no es cierto? Puede ser útil tener una delación porque me permite acelerar la investigación, tener una visión más vivida e incluso obtener información de terceros que no fueron allanados o de terceros que ya no eran parte de la empresa cuando se llevaron a cabo los claro. allanamientos. Entonces, pero te agradezco la pregunta porque mi punto es que pueden seguir siendo útiles, pero no que su tratamiento debiera ser el Sí. mismo pre y post. Su tratamiento Eh, es y es razonable que es sea diferencial, distinto. claro. Disculpa, quizás yo también no me lo planteé también la pregunta, pero en términos del beneficio que efectivamente recibe la empresa que se acoge al beneficio es el mismo, es la extensión. Sí, Yo lo estoy pensando en términos, por ejemplo, cuando uno lo compara con otras jurisdicciones, en que según el momento en que se presenta la delación, se recibe un beneficio de mayor o menor entidad. Eh, a eso me refería, pero sí, claro, entiendo que el estándar que se perfecto. quiere cumplir es distinto. Perfecto, sí, entiendo el punto. Em, yo no optaría por una solución de ese tipo. Creo que la principal desventaja es que le introduce mucha incertidumbre al proceso de delación, ¿no es cierto? O sea, si es que yo puedo decidir la entidad del beneficio que le voy a entregar, un poco lo que decía Radoslav, ¿no? Que al segundo le puedo dar hasta el 50%. Ese elemento de discrecionalidad en la determinación del beneficio que le voy a entregar a que llega con posterioridad, creo que puede desincentivar su uso. Otra solución sería que estuviera establecido un beneficio menor si llegan después y que no tuviera la discrecionalidad de la fiscalía para determinar cuál es.
Pero creo que o sea, queda a suficiente recaudo si es que la fiscalía establece un estándar más alto post allanamiento, que si uno lo mueve por el lado de los beneficios, ¿no es cierto? Creo que obviamente es una materia opinable. Efectivamente, a Mm. nivel comparado se han ido reduciendo los espacios para quienes llegan con una delación tipo B en relación a lo que era antes. Pero sigo creyendo que el espacio legal actual es apropiado, porque le entrega la flexibilidad suficiente a la fiscalía para ser más exigente con el delator que viene con posterioridad y puede obtener también importantes beneficios de eso. ¿Mm? Muchas gracias. De nada, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta? Hay una Hay una en pregunta en el el chat. chat. Mariana, Sí. hay una en el chat, a ver, creo que me gustaría, antes, un segundo, Mariana, me gustaría saber qué opinan respecto a la obligación de no seguir colaborando con el cartel una vez presentada la solicitud de beneficio, en los casos en los que la Fiscalía aún no ha iniciado la investigación. ¿No es esto perjudicial para la recopilación de pruebas y reconstitución de los hechos? ¿Quién se anima con esta Yo pregunta? podría partir con eso, quizás, Enrique. Yo creo que hay una clarificación que no es fácil de seguir desde el punto de vista procedimental, ¿no es cierto? La ley exige al momento de solicitarse el beneficio que se deje de participar del cartel, ¿no es cierto? Normalmente el proceso se inicia con un marker. O sea, yo voy y digo, oiga, que tengo sospechas de que estoy participando de un proceso de relación, de que estoy participando de un cartel y voy a hacer una investigación interna. Para el marker, al menos en la interpretación que la Fiscalía hace del artículo 39 bis, al momento de pedir el marker yo no necesito dejar de participar de la conducta. Es al momento de hacer la solicitud formal, ¿ya? Y además la Fiscalía ha dicho, y lo dijo cuando sacó la guía de relación compensada actualmente vigente, cuando respondió a los comentarios, em, que obviamente le da una interpretación relativamente laxa, ¿no es cierto?, a esa disposición, que lo que obliga al delator a dejar de participar del cartel, precisamente porque le importa que ese término de la participación no ponga en riesgo la investigación, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha interpretado la Fiscalía es que lo que importa una vez que solicita el beneficio es que la empresa siga tomando sus decisiones o tome sus decisiones competitivas de manera independiente. No que vaya y golpee la mesa y le diga al del lado, oye, estuvimos coludidos, pero yo ya no puedo seguir en esto, de manera tal de poder facilitar, ¿no es cierto?, el proceso de investigación posterior. Y tiene mucha razón Carolina en que en los casos donde tuvimos delaciones tipo A, uno ocupa esa evidencia para pedir un allanamiento. Entonces, si es que el cartel se da cuenta de que está tambaleando la cosa, mi allanamiento no va a funcionar. Entonces, hay un equilibrio difícil, pero yo creo que la forma en que está estructurada la norma del 39 bis, el procedimiento de la fiscalía y la interpretación que se le ha dado a ese requisito, permite en el estado actual, yo creo que cierta facilidad. No como tienen los gringos que en el fondo ponen en reuniones del cartel al delator con un micrófono, ¿no es cierto? No, yo creo que no llega tan lejos la flexibilidad que tenemos, pero sí permite de buena forma administrar el sistema. Sí, no, yo quiero añadir que no podemos tener por esta norma en Chile un caso como el de la película The Informant. No sé si la han visto, pero se las recomiendo a todos. Es muy cómica con Matt Damon y tiene que ver con una colusión en el mercado del cereales, del trigo, algo por ahí, en Estados Unidos. Mariana, ahora sí. Oye, pues muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a Enrique, que fue mi jefe de la Fiscalía Nacional Económica hace como, no sé si decir muchos años atrás, así que, pero está igual, Enrique. Gracias, Mariana, tú Y espero también. que digas lo mismo. Oye, quería plantear dos preguntas, pero desde otra perspectiva, no tan legal, pero creo que es más allá de o sea, es como desde la percepción o de la opinión pública respecto al proceso de elección compensada, porque cuando se hizo, me acuerdo que y Enrique estaba como fiscal, ¿no es cierto? Se estaba penalizado, se despenalizó, etcétera, y cuando yo estaba, nosotros no teníamos ninguna herramienta. ¿Te acuerdas, Enrique? No había ninguna herramienta, nada, o sea, más o menos que el tribunal pedía una prueba dura de una declaración notarial, más o menos del acuerdo, la colusión. Entonces, hubo una percepción de que con las normas que se estaban ahora, con los instrumentos o las herramientas que se le ha dado a la fiscalía, el proceso iba a ser más dinámico, más rápido. ¿Ah? Y tú ves que
que se demoran bastante tiempo. O sea, hay casos, y no sé si es porque sigue siendo casos complejos, de mercados complejos, pero hay casos que siguen estando en investigación cuando hay delación compensada y de repente a lo mejor cuando cumpla a la perfección lo que decía Juan, el profesor de Polo, ¿no es cierto? Entonces eso sigue siendo a lo mejor como, porque siguen los mercados complejos y podemos tener una cosa cultural, etcétera. O en realidad no, esa promesa no se hizo tal de como uno la recibió, ¿no es cierto? Y por otra parte, la última de una de las acotaciones que hizo el profesor de Polo era respecto al segundo y esta verdad, ¿no es cierto?, del primer delator, ¿no es cierto?, el que consigue los beneficios y debe ser terrible, ¿no es cierto?, para el segundo. En su experiencia puede haber un mal uso del sistema del proceso con esta situación tan de verdad certera, de que la fiscalía lo mire, ¿no es cierto?, al primer delator, y no poder, ¿no es cierto?, contrarrestarlo cuando llega, digamos, de una forma como más, con unos checks, un mal uso, ¿no es cierto?, no sé, en su experiencia, aunque sea chiquita, del procedimiento de delación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay una pregunta para cada uno. ¿Quién Sí. parte? Eh, yo puedo partir con la última. Eh, ¿Ya? no existe juicio ante el TDLC donde los requeridos que no sean el delator no traten de destruir la tesis del delator. Eso es por definición. Y por lo tanto van a tratar de minar su credibilidad, van a tratar de destruir la evidencia, decir que no conversa de la manera que el delator dijo que conversó, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un estándar esperable en toda litigación. No hacerlo es no hacer el trabajo que corresponde para defender los puntos del cliente, que es el correquerido no delator. Eh, mi tema mi tema tiene más que ver con el filtro que la fiscalía puede o no puede haber puesto a esa información, dependiendo de cuánto la necesitaba o no. Y después en esta especie de preconcepción psicológicamente superhumana que puede tener el juzgador de que, oye, si esto ya pasó por ese filtro, es muy difícil que no sea así. Y es un tema súper complejo porque no es algo que se pueda predicar de todos los casos. Teóricamente es posible, teóricamente es posible. El problema es que en el fragor de la defensa de los que no son el delator, ¿no es cierto? Uno también es muy difícil para el jugador distinguir si esa defensa es la típica defensa a romperrasga, digamos, del que se está muriendo y se está tratando de aferrar como puede a una situación, o si de verdad es lo que está diciendo está señalando de manera efectiva a puntos débiles en la investigación y a puntos débiles en la delación, en la credibilidad de la delación. Y ese es un tema que va a haber que ver caso a caso, pero es súper complejo. Y la ¿No? expectativa del público, Juan. Eh, Gracias, Mariana, por la pregunta. Yo creo que en algún sentido la segunda pregunta responde la primera en parte. ¿Ah? Yo creo que nos tocó mucho en la tramitación de la modificación del 2016 derribar algunos mitos que habían sobre la delación compensada. Y uno de ellos es creer que a la fiscalía le llegan los casos hechos con la delación, ¿no? Es como que te entregan un paquete y uno solamente lo traspasa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eso no es así. Y no es así en parte por lo que dice tu segunda pregunta y el comentario que hacía Radoslav antes, ¿no? La fiscalía necesita chequear la veracidad de la versión que le están trayendo. Y para eso necesita una investigación independiente. Y para eso normalmente lo que hace es que con la evidencia del delator allana a otros, ¿no es cierto? Y lo incauta, sus comunicaciones, sus teléfonos, sus computadores, o pincha los teléfonos. Porque necesita contrarrestar por un lado la versión del delator y porque muchas veces el delator no tiene acceso a toda la información de lo que ocurría en el cartel. ¿No es cierto? Hay muchos carteles que funcionan con comunicaciones bilaterales y A se comunica con B con C, y no tienen comunicación directa todos juntos entre sí. Entonces yo puedo tener la versión de un delator que no me permite incriminar con facilidad a un cuarto actor del mercado, por ejemplo. Entonces la versión que me traen a mí
del delator no tiene un caso listo. O sea, obviamente ayuda, yo lo dije antes, ¿no es cierto? Acelera los procesos de investigación, le da una interpretación más fiable a la evidencia que estoy mirando, pero no reemplaza en ningún sentido la investigación de la fiscalía, porque es necesario hacer ese filtro. Y en eso yo entiendo y le encuentro toda la razón a Radoslav, en el sentido de decir institucionalmente nada asegura que el chequeo que hace la fiscalía sea fiable, ¿no es cierto? La fiscalía podría tener una mala tarde como don Andrés, ¿no es cierto? Y pasársele una relación. Lo que yo sí sé y lo que yo vi en la fiscalía es que esa revisión, ese contraste de la evidencia aportada por el delator es muy acuciosa em, en todos los casos, en todos los procesos. Pero claro, de que se pueden colar cosas entre medio, naturalmente puede pasar, y puede que la fiscalía mañana sea distinta a la de hoy y ese filtro no se haga, y la herramienta de la relación compensada pueda ser utilizada de una manera interesada, oblicua, ¿no es cierto? Por algunos, y en algunos casos no ocurrió, ¿ah? Que la relación compensada fue utilizada con fines eh, voy a decir, distinto de los que fue creada. La fiscalía tiene esa responsabilidad. Muchas gracias. Oiga, está muy interesante el tema, pero ya estamos en la hora pasado. De hecho, deben haber quedado algunas preguntas por hacer. No, vamos a tener oportunidad de todas maneras de tener otro conversatorio sobre este tema y muchas otras actividades en el contexto del diplomado. Les quiero dar las gracias especialmente a Raúl y a Juan, a Carlota que organizó esto y a todos los que asistieron hoy día por su presencia y los dejamos invitados para nuevas actividades de la universidad. Muchas gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Tengan Muchas un gran gracias. día. Chao, chao. Hasta luego. Gracias por la invitación. No, gracias Chao, a chao. ustedes.